Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas, en esta hora. Es una bendición nuevamente estar con ustedes juntos, edificándonos con la palabra de Dios. Qué bueno que ya esté usted conectado. Le felicito porque usted es de los fieles que se conectan siempre a la hora, siempre puntuales para edificarse. Déjeme decirle que cuando una actividad se repite varias veces por costumbre, llega a hacerse hábito, y celebraríamos que usted tenga el hábito de conectarse como congregación para que todos los días, de lunes a jueves, estemos de 7 de la noche en adelante edificándonos con la palabra de Dios, y el viernes y los domingos podamos estar acá en la casa de Dios. Pero si usted vive lejos, está afuera sintonizándonos, le invitamos a que siempre esté conectado con nosotros para seguir edificándonos a través de la iglesia en las casas. Qué bendición, mis hermanos. Le doy la bienvenida en el nombre del Señor y quiero que juntos podamos edificarnos en esta hora. Déjeme decirle que a veces en la vida se nos presentan situaciones en las cuales humanamente nos sentimos un poco impotentes frente a una situación. Quiero recordar, ya hace algunos años, habíamos viajado con unos amigos a disfrutar de un día de despedida después de una jornada de trabajo. Estábamos lejos de la ciudad y recuerdo que habíamos ido todo el grupo, todos los compañeros. Habíamos ido en una camioneta combi que, acomodando ahí a todos los pasajeros, pues fácilmente se acomodan hasta 12 pasajeros. Y yo recuerdo que la camioneta, el microbús, como le llaman en algunos lugares, iba ya bastante completo. Disfrutamos del día, fuimos a un lugar donde había comida, pues baño, y al regreso, cuando ya disponíamos regresar, pues la camioneta tenía que subir por una parte bastante difícil. Y yo recuerdo que ya llegando a la ciudad de Santa Ana, por aquellos años, la camioneta, el motor empezó a dar problemas. Empezó a dar problemas en el camino. Nos detuvimos un par de veces hasta que finalmente el motor ya no pudo seguir, se apagó y creo que hasta echó un poco de humo. Nos bajamos, el conductor revisó y nos dijo: yo creo que se fundió el motor. Era una parte bastante empinada, se puede decir. Y yo recuerdo que empezamos a vernos las caras. El conductor, que era nuestro jefe, muy preocupado también. Bueno, era su vehículo. Recuerdo que empezó a preocuparse y dijo: bueno, vamos a tener que esperar a que nos remolquen. Y empezamos a hacer señales a los vehículos que pasaban en carretera y nadie paraba. Quizás hasta aceleraban más, ¿verdad? Porque como veían el grupo de personas ahí. Pero lo curioso de esto, de la naturaleza humana, es que de pronto uno de los que habíamos viajado y habíamos disfrutado en compañía de todo el personal dijo: yo tengo un compromiso y no me puedo esperar más. Yo me iré en el próximo autobús o la persona que pare. Y así sucedió. Se fue el primero, se fue el segundo, y para no hacer larga la historia, llegó un momento en que solo quedaba mi jefe y yo. Y no crea, yo en lo humano también me quería ir, pero no podía dejarlo solo. Afortunadamente siempre Dios actúa, y en ese momento, ya casi a las 7:30, ya estaba oscuro, se estacionó un vehículo y nos dijo que nos iba a ayudar. Vimos la voluntad de Dios haciéndose perfecta en nuestras vidas. Yo no era todavía hijo de Dios, pero vi la mano misericordiosa de Dios, porque a esa hora, ¿quién iba a parar con dos personas haciendo parada y un vehículo estacionado, verdad? En estos tiempos actuales tan difíciles. Pero ahí vimos la mano de Dios. Lamentablemente también descubrimos la naturaleza humana, que en los momentos más difíciles, a veces muchos o la mayoría nos darán la espalda. Pero en esta noche yo quiero compartir con ustedes un tema donde podemos estar seguros que Dios nunca nos va a dejar solos. Por eso en esta hora yo quiero compartir con ustedes el tema: cuando todos se van. Póngale atención al tema: cuando todos se van. Y yo estoy seguro que a lo mejor usted, mientras yo describía esta anécdota quizá desagradable, ¿verdad? Triste,
viéndolo desde el punto de vista humano, la naturaleza humana es así, es egoísta, es insensible y es indiferente. Primero yo, después yo y por último yo. Así que a la luz de la palabra yo quiero invitarle que vayamos a Mateo capítulo 14, versículo 23 y veremos que ciertamente Jesucristo, cuando vino a la tierra siendo 100% hombre y 100% Dios, fue rodeado por multitudes. La gente quería estar con Cristo, estaba con Él, porque había alimento, había milagros, había sanidades, había prodigios estando cerca de Él. Pero la palabra, en la cita bíblica, en la palabra de Dios que vamos a leer en esta hora, veremos que Dios necesitó también momentos de intimidad, momentos a solas con el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, usted la tiene en pantalla. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Cuánto tiempo transcurrió cuando la multitud lo dejó y él subió en intimidad con el Señor? La Biblia en esta porción no lo detalla, pero estamos seguros que fue un tiempo valioso, fue un tiempo de comunión, fue un tiempo de consagración, fue un tiempo de intimidad, porque dice la palabra, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Una cosa es pedirle a la gente que se vaya y otra cosa es que nos abandonen. Hay una gran diferencia. En los momentos difíciles quisiéramos ver las manos cerca. Queremos ver a manos que se levantan para ayudarnos. Pero lamentablemente muchas veces en la realidad no sucederá eso. Cuando nosotros deseamos recibir el consuelo, cuando necesitamos recibir el apoyo, una palabra, muchos, si volvemos a ver a nuestro lado, ya no estarán. Pero déjeme decirle que el Señor con esta enseñanza nos muestra que como seres humanos necesitamos momentos para estar a solas con el Señor, para estar a solas con nuestro Creador, para estar a solas con nuestro Padre, para estar a solas con Él y confiarle nuestras necesidades. También compartirle nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros anhelos, porque en el mundo muchas veces tristemente tendremos que experimentar la soledad cuando todos se van. Y a veces hasta en los funerales lo hemos podido experimentar. Que temprano la gente no cabe, ¿verdad? Las sillas escasean, entran y salen personas. Pero a medida que van pasando las horas, las personas ciertamente tienen compromisos, responsabilidades laborales, familiares, poco a poco se van yendo. Pero déjeme decirle que aún en los momentos más tristes que aparentemente estamos solos, si somos hijos de Dios, usted y yo no estamos solos, porque el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador, es nuestra compañía, es nuestra guianza y es nuestra paz. Gloria a Dios, porque un día pudimos experimentar ese acompañamiento permanente, porque es un atributo que es de Dios. Así que en esta tarde, mis hermanos, yo quiero invitarle que en los momentos que usted aparentemente todos se van y usted se queda con su problema, usted se queda con el diagnóstico de enfermedad, usted se queda con la necesidad en medio de sus manos, usted se queda con el pensamiento complicado porque no le haya salida, póngase a orar. Busque platicar con el Señor. Yo lo he experimentado y siempre el Señor ha llegado en el momento justo, ha llegado en el momento preciso y ha llegado con una respuesta certera, una respuesta efectiva que ha sido de bendición y ha sido milagrosa para mi vida. Y yo estoy seguro que usted también ha experimentado la gloria de Dios, ha experimentado el milagro en su vida. Por eso en esta tarde, en esta hora, en esta noche,
Quiero decirle que todos tenemos necesidades, independientemente de donde ustedes nos estén escuchando. A lo mejor aquí en El Salvador, a lo mejor en México, en Estados Unidos, en Europa, no importa. Donde esté el ser humano, ahí siempre van a haber problemas, porque somos limitados. Ahí siempre van a haber enfermedades, ahí siempre van a haber dificultades, van a haber apuros económicos, van a haber conflictos, van a haber situaciones de pareja a veces imposibles o aparentemente imposibles de resolver. Pero en medio de la tormenta observamos que Dios siempre está a tiempo en el lugar cuando lo buscamos, en ese momento de comunión espiritual. En esta hora yo quiero compartirle una primera idea principal, y es que si caminamos en el mundo, siempre estaremos solos. Fíjese bien, si caminamos en el mundo, siempre estaremos solos. Porque cuando usted está en ganancia, está en bonanza, los amigos van a abundar. Pero cuando llega la enfermedad, llega la medicina, la falta de salud, llega la enfermedad, llega el hospital, lleva a la cárcel, posiblemente aquellos amigos van a brillar, pero por su ausencia. Si caminamos en el mundo, siempre estaremos solos. Dice acá que el ser humano siempre necesita o requiere estar acompañado. Dios lo visualizó en la creación. Por eso el hombre nunca debe estar solo, debe estar en compañía, y especialmente si es la compañía divina, porque Él no nos va a traicionar. El ser humano ciertamente es imperfecto, pero hay buenas personas. No podemos tampoco perder la esperanza en el ser humano, y por eso vamos a la iglesia, por eso escuchamos milagrosamente la palabra de Dios en cualquiera de los medios donde la podamos escuchar, porque necesitamos crecer, necesitamos ser transformados. Yo necesito ser transformado. Posiblemente usted también necesita ser transformado. No lo quiero asegurar porque no conozco su condición humana, pero la soledad emocional está vinculada a los sentimientos. El ser humano puede sentirse solo incluso en medio de una multitud, porque las emociones están en el cerebro, están en nuestra mente, están en nuestro corazón. Cuidado con nuestra mente, cuidado con lo que alimentamos nuestra alma, porque ahí está posiblemente nuestra propia soledad. En ocasiones buscamos el apoyo a los demás, a veces la encontramos, pero a veces no la vamos a encontrar. En el mundo, si caminamos en el mundo, siempre estaremos solos, aún en medio de la multitud, aún en medio de una gran concurrencia, porque la naturaleza humana es imperfecta. Y a veces nuestras prioridades humanas están equivocadas o están en el orden equivocado. Gracias a Dios que las puertas que se abren siempre son las puertas de Dios. Fíjese que en Mateo 7 dice, en el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pero estamos hablando de pedirle a donde tenemos que pedir. No pedirle al vecino, no pedirle al pariente, no pedirle a aquella persona en la cual nosotros ponemos nuestra confianza. Tenemos que pedirle al Rey de Reyes, al Dios proveedor del cual dependemos. Tenemos otra idea principal en esta hora, y es que si caminamos en el Señor, nunca estaremos solos. Y fíjese bien, nunca es nunca, nunca estaremos solos. Yo conocí al Señor ya hace algunos años y puedo asegurarle que mi vida con el Señor es una etapa muy importante, una etapa difícil, mi vida sin el Señor, pero es más trascendental, más gloriosa mi vida con el Señor. Y le voy a decir por qué. Porque cuando llegaban situaciones difíciles a mi vida, estando sin el Señor, no tenía esperanza. Volví a ver hacia alrededor y no encontraba respuesta. Cuando había un pariente cercano con una enfermedad grave, yo no podía orar porque no había conocido, no había recibido la luz en mi vida para poder depender de un Dios que nos puede escuchar y al cual se le puede pedir. Ya como hijos de Dios dependemos de un ser creador y conservador, todopoderoso, que todo lo puede
y todo lo hace en su tiempo y todo lo hace en su voluntad perfecta. Si caminamos con el Señor, nunca estaremos solos. Y podemos caminar con el Señor cuando platicamos con Él, cuando nos acercamos a Él. Fíjese que en Hebreos 11:6 nos habla que Él nos conoce profundamente. Dios nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Por eso la oración es eficaz. Ciertamente la oración en grupo es eficaz. La oración en pareja también es importante, pero la oración en intimidad con el Señor es todavía más alta en importancia. Mateo 6:6 nos dice en su palabra: mas tú cuando ores, dice la palabra, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Gloria a Dios, porque esa promesa es para usted. Esa promesa le pertenece. Esa promesa es para mí si creemos en Cristo Jesús. Caminamos con Él, nunca estaremos solos. Usted puede llegar confiadamente con la más grande necesidad, tal vez con un diagnóstico de muerte de un ser querido, y Dios puede hacer la diferencia. Dios puede levantarle de la cama a ese ser querido. Dios puede dar la sanidad divina que se necesita en ese cuerpo físico, porque Dios lo creó, Dios lo conoce, Dios nos conoce. Por lo tanto, mis hermanos, cuando caminamos con el Señor y platicamos con Él, grandes milagros experimentaremos en nuestras vidas y en la de nuestros seres queridos. Fíjese que si usted ora a solas con el Señor, como dice la palabra, en el aposento, ahí cerrada la puerta, sin que nadie le esté sirviendo de testigo si usted es espiritual, si es medianamente espiritual o si no es nada espiritual, ahí a solas con el Señor, en intimidad, y si es posible con la luz apagada, donde usted pueda poder orar con el Señor, le puedo comentar algunas ventajas, algunas bendiciones. Permite cultivar la humildad del espíritu, propicia abrir nuestra alma, porque nadie nos va a censurar. Cree y usted va a recibir esa respuesta. Si creemos, recibiremos la respuesta y especialmente agradaremos a Dios. Tome la decisión de orar con el Señor. Interiorice esa intención y la podemos convertir en un hábito. Y finalmente, para terminar, mis hermanos, no temamos ni nos angustiemos. No temamos ni nos angustiemos porque sabemos con quién va. Jesucristo en el Evangelio de San Juan dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Él sabe por dónde tenemos que irnos. No tenemos que preguntar nomenclatura ni direcciones porque Él sabe hacia dónde Él nos conduce. Y lo más importante, no solamente es el camino, sino que Él va con nosotros en ese camino. Él es la vida también y por lo tanto Él es el camino, la verdad y la vida. No importa la situación, no importa lo grave que sea su problema, Dios está con usted. Por lo tanto, no tema ni se angustie, porque Dios es omnipotente, es omnipresente, omnisciente, totalidad y perfección absoluta, por lo cual no podemos temer porque Dios tiene todo bajo control. Cualquier problema que usted en este momento usted esté atravesando, ponga su petición delante del Señor. Si Dios está con usted, si Dios está contigo, no te angusties, porque Dios tiene la solución. Si Dios está contigo, Él te va a fortalecer y Él te va a ayudar. Me va a dar la capacidad de soportar lo difícil que estamos atravesando. Nos va a dar la capacidad de resistir. Nos va a ayudar a sobrellevar la pena, el sufrimiento, la angustia de la prueba que estamos atravesando. Pero si Dios la ha permitido, es para bendición, es para fortaleza, es para fortalecimiento, es para edificación. Así que para terminar, mis hermanos, Dios nos va a sostener con su diestra de justicia, con su diestra ganadora y victoriosa. Si caminamos en el mundo, estaremos solos. Si caminamos en el Señor, nunca estaremos solos. Así que yo le quiero recomendar en esta hora que empiece a caminar con el Señor. Si está caminando en el Señor, gloria a Dios. Sigamos adelante, sigamos caminando, porque Él es el camino,
la verdad y la vida. No temamos ni nos angustiemos. Pero si usted, amigo, amiga, no ha conocido de un Dios cercano en el cual usted pueda a solas platicar y conversar con Él, dé el primer paso a esta hora. Dé el primer paso. Todo camino, por largo que sea, necesita un impulso, necesita una voluntad de dar el primer paso. Usted puede dar ese paso en esta hora. Los que estamos caminando con el Señor, sigamos adelante, sin tregua. Y usted que todavía no empieza a caminar, ponga atención al siguiente mensaje. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.